Saludos país, saludos América Latina y el Caribe, saludos humanidad. Aquí iniciamos nuestro espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad. Esa es nuestra apuesta día a día. Una humanidad mejor es posible, un mundo mejor es posible. Un mundo que debe estar marcado por el amor, la fraternidad, la solidaridad. La humanidad está en un momento de una profunda crisis. No solo por la pandemia la ha agravado, pero al propio tiempo ha sacado a flote una serie de conductas que desdicen de la propia condición humana. El ser humano no está concebido ni hecho para la maldad, sino para el amor, para la felicidad. Y para ser feliz hay que tener una conducta de bueno, de nobleza, de hermandad entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, pero de hermandad nuestra con la naturaleza. Abrazarse a la naturaleza, que es nuestro hábitat común. De ella dependemos y en ella vivimos. Es nuestra casa común, el planeta, la tierra. Por tanto, debemos cuidarla. Si no la cuidamos, hay un momento en que ella como que se pone guapa con nosotros y entonces uno siente que arremete ella contra nosotros. Pero es porque vivimos agrediéndola. Y entonces la naturaleza es un ser vivo. Y todo ser vivo que es agredido constantemente llega un momento en que reacciona, en que responde, en que se sacude. Y así se sacude la naturaleza. Usted me preguntará, ¿y cómo lo hace? Oh, sencillo. Cuando estamos degradando las montañas, los cauces de los ríos, que le tumbamos los árboles, que tumbamos los árboles de las orillas, que le sacamos la arena o la gravilla a su propio cauce, hay un momento en que ese río muestra su inconformidad con nosotros y entonces vienen las crecidas, porque no hay el sustento, el equilibrio. Bueno, es así que camina el mundo. Hoy hay que apostar a los valores, sobre todo valores de solidaridad, valores de amor, valores de honestidad, de abrazarnos los unos con los otros. Y en ese sentido, nosotros tenemos de invitada muy especial para esta fecha a la honorable señora embajadora de Cuba en República Dominicana, la señora Karina Soto Agüero. Para nosotros es un honor recibir a Karina en nuestro espacio. Pero antes de dar paso a la señora embajadora, quiero colocar un mensaje de Adolfo Pérez Esquivel desde Argentina. Se expresa contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Ese hombre grande por sus condiciones filosóficas, sus condiciones humanistas, sus condiciones de hombre amoroso con los seres humanos y con el planeta, Premio Nobel de la Paz. Así que veamos a Adolfo Pérez Esquivel unos segunditos. Adelante, señor director. Basta del bloqueo a Cuba. Basta de la persecución a Venezuela. Basta de las bases militares en el continente y en el mundo. Ahí estaba Adolfo Pérez Esquivel desde Argentina con nosotros y dice, basta ya de bloqueo contra Cuba, basta ya de bases militares en el continente. Bueno, ahí tenemos a Karina. Doña Karina, mucho gusto, un placer saludarle y sobre todo tener nosotros el honor de recibirla en nuestro espacio Voz para el Cambio. Saludos, señora embajadora. Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. También tengo ahí en pantalla a don Roberto Payano, me parece haberlo visto, un hombre grande. Él dice que no, que él es chiquito, pero no, don Payano es un hombre grande porque la grandeza de un ser humano está en lo que tiene en el alma, en el corazón, en la conciencia, en ese don de bondad, en ese don de gente, como decimos en Dajabón. También debe estar con nosotros desde Colombia Gustavo Rojas, otro hombre
grande de nuestro continente, un hombre lleno de amor. Vamos a empezar esta conversación con la señora embajadora un poco por ahí, por donde iba don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, un hombre grande de la Argentina para todo el mundo, para toda la humanidad. Hoy, la humanidad en medio de una crisis agravada con la pandemia, donde se impone sobre todo el gesto de la solidaridad. La solidaridad, por supuesto, es un valor esencial en el ser humano y que debe estar presente siempre. Pero en una circunstancia de crisis como la que estamos viviendo, es necesario multiplicar este valor, el de la solidaridad. Señora embajadora, Cuba hoy, en medio de la pandemia, y sigue brindando solidaridad a pesar del bloqueo. ¿Qué mensaje, cuáles valoraciones podemos recibir de usted para la República Dominicana y para el mundo que está en contacto con nosotros? Cuba, bloqueo, pandemia, solidaridad expresada en esa materialidad de la presencia de esa brigada de decenas de miles de médicos cubanos por todo el mundo, por donde quiera que le solicitan, dando ese gesto amoroso. Adelante, embajadora. Buenos días. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y quisiera, a nombre de nuestros compañeros de la embajada, a nombre del pueblo cubano y en el mío propio también, agradecer esta oportunidad que se nos da de poder mostrar un poco la Cuba que tenemos. Para el pueblo cubano, para todos nosotros, yo creo que podemos decir que no concebimos la vida sin la solidaridad, sin el amor, sin el deseo de entregar también a los demás lo que tenemos y de compartir todo lo que hemos hecho durante estos años. Cuba tiene una cantidad de médicos por habitantes que es única en el planeta. Cuba tiene también un desarrollo científico que sobrepasa sus características de país pobre o de país subdesarrollado, de acuerdo a las categorías que se usan habitualmente, aunque nosotros creemos que somos muy ricos de corazón, de amor y de solidaridad. En este periodo yo creo que se ha demostrado fehacientemente que para el gobierno de Cuba, para la sociedad cubana, no hay nada más importante que la salud, no hay nada más importante que la vida. Y ha sido también por una voluntad política poner la salud por encima, poner la vida por encima de todo lo demás. Y eso ha permitido que, aunque quisiéramos no tener ningún caso en la pandemia, aunque quisiéramos no tener ningún fallecido y lamentamos cada uno de ellos, pero que Cuba ha tenido un manejo mucho más apropiado que la mayoría de otros países, y lo digo con toda modestia, sin autosuficiencia, de la pandemia. Y es porque hay un sistema de salud primaria, porque hay médicos que atienden cada comunidad, cada familia, y ha habido también un sistema solidario de pesquisaje de los estudiantes de medicina, de muchísimos jóvenes, muchísimos trabajadores de todo el país que se han puesto en función de apoyar ese trabajo contra la pandemia. Y a la vez también la inteligencia de nuestros científicos que han trabajado en la formulación de 4 candidatos vacunales que, según todas las noticias que tenemos, pues van muy bien. Pero tampoco nos podemos precipitar, porque eso lleva toda una serie de controles que ayuden a garantizar que tengan toda la efectividad que nosotros estamos seguros que tendrán. Y en medio de eso, Cuba abre su corazón y brinda lo que tiene. Como mismo, compañero Alfonso, hemos recibido durante tantos años la amistad y la solidaridad del mundo. Nosotros
sentimos comprometidos a ofrecerlo. Y si podemos ofrecer nuestro modesto saber, si podemos ofrecer esa experiencia y esa experticia que tienen nuestros médicos, pues ahí está. Y por eso Cuba, en este periodo, a solicitud de gobiernos locales, nacionales, de organizaciones, en periodo de pandemia, ha enviado más de 3,000 trabajadores de la salud cubana, fundamentalmente médicos, a los países que lo han pedido. 40 países y territorios de ultramar han recibido médicos cubanos en todos los continentes. Ha habido médicos cubanos atendiendo esta lamentable crisis de salud que tiene el mundo y que muestra cuán débil es todavía la vida, cuán débil es lo que hacemos por la vida. Y creo que eso se resume en algo que dijo Fidel en Argentina, precisamente. Ahorita se hablaba de Pérez Esquivel, que es Cuba está en disposición de enviar a los más oscuros rincones del mundo médicos y no bombas. Y ese es en eso hemos sido educados y ese es nuestro propósito siempre, ayudar a que la gente pueda vivir un poco mejor, a que haya más justicia, a que haya paz. Y no es posible que haya paz si la gente no tiene mejores condiciones de vida y no tiene un futuro asegurado. En una circunstancia como la que está viviendo la humanidad, con lo de la pandemia, es claro que el nivel cultural, el nivel de conciencia, de disciplina, de organización de un pueblo, cual que sea, ayuda mucho. Por ejemplo, en algunos puntos de Europa, como Finlandia, esto ha ayudado bastante también, porque la gente con disciplina, con un cierto nivel cultural, recibe las orientaciones de sus autoridades, de sus gobernantes, y entiende lo razonable de cumplir con el protocolo. Pienso también que esto puede haber ayudado mucho a Cuba en términos internos, ¿no? Sí, pues sí, evidentemente que sí ayuda, porque hay un grupo de condiciones que lo facilitan. Además de ese nivel educacional, una televisión pública, hay también unos medios de difusión públicos que se empeñan en difundir la verdad, no en hacer propaganda sobre tal o aquella cuestión que alguien en particular considere que pudiera ser mejor, sino en tratar de orientar bien a las personas. Ahora, Alfonso, nosotros no somos finlandeses, tenemos un temperamento tan caribeño como nuestro, como ustedes y como todo ese grupo de islas y de territorios que baña el mar Caribe. También nosotros hemos tenido algunas dificultades con que todas las personas comprendan que es necesario cuidarse y que es necesario también un poco responder a ese esfuerzo que está haciendo el país en medio de un bloqueo brutal para tratar de controlar, para tratar de evitar que se extienda la pandemia. Y un poco de confianza que tuvimos en las fiestas de fin de año, pues creo que trajo un cierto rebrote, y eso lo que estoy diciendo se ha dicho públicamente. Pero de todas maneras, los índices comparativamente con otros países, no solo de la región, sino del mundo, son mucho menores. Y está esa educación, ese trabajo consciente de tantos trabajadores de la salud, de tantas personas que han apoyado esa unidad de nuestro país alrededor del partido, del gobierno, que considera, que tiene confianza en que su salud va a estar por encima de todo. Yo creo que eso también nos ha ayudado mucho. Y creo también que la información detallada
que día a día, durante un periodo, una vez a la semana, y volvió a ser día a día, ha ofrecido el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública nuestro, orientando, indicando, explicando cómo esta es una enfermedad que no es una gripecita cualquiera, cuáles son los medicamentos, cuáles son los métodos que hay que usar. Y también el que nuestro pueblo ve cómo día a día el presidente y los principales dirigentes del país se reúnen y trazan en relación con la situación la estrategia más correcta para ayudar a la gente y cómo se ha buscado que nadie quede desamparado en medio además de que estamos haciendo un grupo de lo que, para decirlo en los términos internacionales, de reformas económicas y de ordenamiento monetario. Y en medio de eso no se ha dejado, no se ha descuidado un día la atención a la pandemia. Cuba tenía, por ejemplo, 3 laboratorios para hacer las pruebas PCR cuando empezó la pandemia. Hoy tiene 18. Y eso con un esfuerzo enorme, porque cada prueba cuesta muchísimo. Los ventiladores. La empresa que nos vendía los ventiladores fue comprada por una empresa norteamericana. Dejaron de llegar ventiladores a Cuba. Nuestros científicos han hecho un prototipo de ventilador, siempre pensando en la soberanía, como nuestra vacuna que es soberana, en nuestros proyectos vacunales, tratando de que podamos con nuestros propios recursos, con ese desarrollo científico que hemos alcanzado y que Fidel muy acertadamente vio como necesario e importante, cuando apenas los países más desarrollados eran los que estaban desarrollando la biotecnología y otras técnicas de avanzada, nosotros nos incorporamos a ese grupo. Y yo creo que todo eso se ha conjugado para que tengamos la situación que hoy tenemos, con la cual nosotros no estamos conformes, por supuesto. Nosotros quisiéramos ya tener no solo vacunado a nuestro pueblo, sino poder contribuir a que otros países lo tuvieran también. Yo he leído ayer que el 90% de las vacunas la tienen apenas unos 10 países y lo difícil que va a ser que eso llegue. Pero siempre la mano solidaria de Cuba estará allí, como ha estado la mano solidaria de ustedes y de tanta gente con nuestro país siempre que ha hecho falta, como ahora mismo está. Gracias, señora embajadora Karina Soto. A ustedes. Y con Gustavo Rojas desde Colombia, que es el presidente del Comité Colombiano de Solidaridad con Cuba, está con nosotros y tiene una pregunta para la embajadora de Cuba en la República Dominicana. Adelante, Gustavo. No está todavía. Roberto Payano, ¿está en contacto? Adelante, Roberto Payano. Buenos días, ¿me oyen? Sí, correcto, adelante. Saludos, doña Karina Soto Agüero, saludos a su esposo, saludos a los demás funcionarios de la embajada. Nos gustaría saber, señora embajadora, aparte de esas consideraciones generales muy halagüeñas, a pesar de, como usted dice, hay que seguir mejorando, no es que conformen tampoco, en torno al manejo de la pandemia en Cuba, nos gustaría dominar un poco más las estadísticas específicas, aparte del número de ventiladores ahora creados por los mismos cubanos, aparte del número de laboratorios quintuplicados en medio de la pandemia y a pesar de las crisis. Nos gustaría saber exactamente, o más o menos los últimos números, cuántos infectados ha habido en Cuba, cuántos fallecidos y en qué medida el bloqueo con el problema de la compra de reactivos, de la compra de otros equipos, como el caso de los ventiladores, ha influido para una pandemia que puede tratarse mejor. Podríamos saber algunos datos más numéricos. Claro, sí, cómo no.
por ejemplo, el último parte, que es el de con cierre de las 12 de la noche del día 18, a ver, sí, del día 18, porque el de hoy siempre se da a las 9 de la mañana, que es con cierre 19 a las 12 de la noche. Dice que Cuba tiene confirmados 18.773 casos, están activos 4.350, se han recuperado 14.214 y lamentablemente han fallecido 175. Los datos que Cuba ofrece diariamente a partir de un sistema estadístico en la salud bastante completo, no solo es que son fiables, sino también son muy específicos. Esos datos se dan por provincia, se dan por municipio. Se dice, por ejemplo, yo le podría decir que ayer hay algo que no dije, y es que en Cuba todos los enfermos, todos los que son declarados positivos, se ingresan para tratamiento en hospitales. Y también está el hecho de que los sospechosos, es decir, aquellas personas que empiezan con determinados síntomas, también se ingresan hasta que tienen el resultado de la prueba PCR. Eso también contribuye a que pueda limitarse la expansión de los contagios. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo diariamente alrededor de 12.000 pruebas PCR. Como expliqué antes, en 18 laboratorios. Nosotros hemos hecho hasta el día 18 1.713.810 pruebas, de las cuales, como dije, ha habido 18.773 positivos en total. Y eso representa más o menos como un 1% de las pruebas que se han realizado, alrededor de esa cifra. Ahora, por ejemplo, de los casos que se confirmaron el día 18, ahí se explica que hay 304 que corresponden a casos, a contactos de casos ya confirmados. Es decir, que el seguimiento, el pesquisaje que se hace a partir de cada caso que se confirma, quienes han sido su contacto, y el tratamiento que se da a ese contacto permite disminuir la progresión de esta enfermedad que es tan altamente contagiosa. Y por ejemplo, se precisa también que hay un grupo de ellos que tienen como fuente de infección el extranjero, sean cubanos o sean extranjeros como tal. Ustedes saben, quizás porque están más cercanos a Cuba, que Cuba está exigiendo a partir de enero una prueba PCR negativa para entrar, pero que desde el mes de noviembre, al llegar al aeropuerto, le hacen una prueba de PCR y usted debe permanecer un día tranquilo en casa o en el hotel esperando el resultado de esa prueba. Los que van a residir en Cuba, los que se van a quedar en Cuba, pues también a los 5 días se le hace otra prueba. Es decir, que en la práctica hay que quedarse 7 días esperando el resultado de esa segunda prueba si somos cubanos residentes o extranjeros residentes que vamos a permanecer en el país. Y eso garantiza en gran medida un control de la pandemia. Sobre todo, nuestros epidemiólogos hacen mucha fuerza, y eso lo sabemos todos, pero hacen la fuerza. Nos explican siempre que muchos de los casos son asintomáticos y por tanto pueden contagiar a otros aunque no tengan esos síntomas. Y por ejemplo, ese día de que estoy hablando, el 18, el 50% de los casos eran asintomáticos. Y en Cuba el 60% de todos los casos que se han diagnosticado han sido asintomáticos. Lo que también dice
que el seguimiento a los contactos de cada caso confirmado ayuda, porque no hay que esperar que la persona tenga tos o coriza o no sé, otros síntomas para que sea, para que se le haga una prueba PCR. Hay que decir que un % importante de los casos que hemos tenido en los últimos 2 meses, más del 50%, corresponden a viajeros que llegaron a Cuba, que fueron para sus casas y que en ocasiones no cumplieron ni ellos ni sus familias las medidas que estaban previstas. Se hicieron algunas fiestas, bodas, muchos saludos, abrazos, después de tener mucho tiempo varado en el exterior. Y bueno, eso ha provocado una subida de los contactos. Yo creo que algo a destacar es que no ha fallecido, y eso se sigue día a día, no ha fallecido ningún menor, ninguna embarazada y ningún trabajador de la salud como consecuencia de esta dolorosa y terrible pandemia que está sufriendo la humanidad. Y eso es con un esfuerzo especial. Yo creo que también la sensibilidad, el sentimiento de nuestro pueblo. Y me recordaban aquí que, como dice Frei Beto, el nombre político del socialismo es amor. Y yo creo que ese amor, ese sentimiento de nuestro pueblo ha ayudado a eso. Día por día, cuando nuestros epidemiólogos dan a conocer el parte del día, siempre hacen énfasis en los niños que pueden estar ingresados. Y siempre la gente se preocupa, pregunta si hay un niño que está en estado crítico o que está en estado grave, pues se preocupan y se interesan por eso. Yo lo digo con modestia, pero con orgullo, el seguimiento que se da a la pandemia, el trabajo diario que se hace para evitar que se multiplique en medio de condiciones muy duras, que obligan a largas colas para tener los alimentos, que obligan a que el gobierno tenga que estar viendo cómo se reparte el poco dinero que puede recibir el país. En medio de todo eso, la solidaridad, ese sentimiento profundo que tienen los cubanos ha primado también y ha contribuido a que tengamos un mejor desempeño. Y eso es lo que de corazón ofrecemos. Gracias, Karina. Yo siempre he dicho que la humanidad debe redimirse en el amor, el respeto a la naturaleza y la solidaridad. Y eso que anota Frei Beto es así. Y aquel gesto de Cuba de recibir aquel barco británico que estaba flotando en el Caribe, como que nadie quería recibirlo, en un momento muy oscuro de la pandemia, los meses de abril, mayo, junio, fueron difíciles. Todo era como un espanto, un terror, y solo el amor hacía posible aquel gesto solidario de Cuba. Tengo ahí ya en contacto con nosotros al presidente del Comité Colombiano de Solidaridad con Cuba, el amigo, el hermano, el fraterno Gustavo Rojas. Adelante, Gustavo, si tiene alguna inquietud para la honorable señora embajadora. Gustavo. Todavía Gustavo no está. Me dijeron que estaba, pero parece que la dificultad en la conexión. A propósito de eso que comentaba, parecería que en un momento dado de esa circunstancia, meses abril, mayo, junio, Cuba como que relajó las medidas, abrió el aeropuerto, la gente como caribeño al fin, la pachanga, la cosa, y entonces como que hubo un brote, claro, y ahora mismo siento que se ha vuelto a tener más control, que el que llega, sea cubano, sea extranjero, someterlo a algún nivel de chequeo, las pruebas y esto, y un periodo ahí de 7 días para ver qué pasa. ¿Es así, Karina? Estoy silenciado. Alfonso. Bueno, creo que... Adelante, sí. Gustavo, adelante. Bueno, Gustavo, lo siento. La reflexión que le preguntaba, señora embajadora, que en un momento la medida, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que empezando por lo que decía al principio, ahora de esta intervención. ¿Me escuchas? Estoy silenciado. ¿Me escuchas? Gustavo, yo te escucho. En primer lugar, muy buenos días, como siempre, para todos. Alfonso, y a nuestra... Sí, es lo siguiente. Me parece que Cuba no tiene sino que ser elogiada por lo que ha hecho hasta el momento en el tema de la pandemia, y es uno de los países ejemplares en el mundo en función de resultados. Puede que se pueda hacer mejor. La pregunta que yo tengo... Gustavo, te fuiste de nuevo. Se fue Gustavo. Bueno, póngale silencio a Gustavo porque entonces se queda por hablar y no logramos el contacto. Le preguntaba si en un momento hubo esa actitud como de relajar, de sentir como que la cosa ya, porque se abrió el aeropuerto, la gente empezó la pachanga y es la siguiente. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo está la colaboración entre países amigos avanzados en el tema de la pandemia? Me refiero, por ejemplo, Control Master, vamos a hacer una breve pausa, entonces ponemos un poco la cosa más en calma. Vamos a la pausa y de regreso seguimos con la embajadora de Cuba en la República Dominicana conversando de este momento crítico que vive, pero que también debe ser de mucha manifestación de amor, de mucha solidaridad entre unos y otros, porque al fin y al cabo todos en este planeta somos hermanos, aunque hay hermanos que son medio bellacos, ¿verdad?, que no tienen tanto amor para el prójimo. Vamos a la pausa, señor director, y pongamos de nuevo ahí las palabras de Adolfo Pérez Esquivel, desde Argentina. Adelante, señor director.